Comienzo la clase. Bueno, aquí a fines del mes de febrero prácticamente y bienvenidos a la última clase sincrónica de este primer módulo de la maestría en control, ¿no? De la Universidad Pública del Alto. Y bueno, les agradezco una vez más por poderse conectar. Voy a compartir un poquito lo que es la pantalla. Ahorita deberíamos estar viendo nuestro plancito de Word, ¿no? Entonces, hasta aquí habíamos visto la anterior clase. Y nos faltaría hablar acerca de lo que sería los sistemas más que nada, y hay alguna herramientita de diagnóstico, manejando lo que serían las metodologías de árbol de fallos o también conocido como de los cinco porqués, ¿no? Entonces, ¿qué nos comenta esta metodología? Tendríamos, esto lo ponemos por acá, aquí lo traigo la paginita, ¿no? Entonces, acá voy a hacer más o menos con la misma metodología que la última clasecita, en vez de pasarlo un par de sitios a un PowerPoint o un Canvas, voy a directamente a mostrar las fuentes, ¿ya? Por ejemplo, nos va a mostrar un poquito de qué es el famoso árbol de fallas, ¿no? Bueno, aquí no dice quién lo ha hecho, creo que en otro artículo está. Esta metodología del árbol de fallos es construida, o si quieren, el que realiza la primera vez este trabajo es justamente el fundador de Toyota, ¿ya? Entonces, directamente este señor lo que hace es sistematizar lo que era el problema de los fallos, ¿no? ¿En qué sentido? En que nos íbamos a preguntar por qué, pero no por qué en una forma aleatoria, sino en una forma sistemática, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para ello es construir un árbol de fallas, ¿no? ¿Y qué es un árbol de fallas? Directamente es eh, una cadena que nos va a indicar por qué está fallando o no un dispositivo o una fuente o un motor o cualquier cosa, ¿no? Entonces, la idea es trabajar con lo que sería el análisis de cuál es la causa del problema o la causa de raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye el famoso árbol de falla? Directamente vamos a utilizar el fallo, que sería nuestro evento principal, eventos intermedios que nos van a llevar a ese fallo y vamos a llegar a lo que serían eventos básicos y de transferencia, que lo que van a realizar en este caso es determinar por qué está pasando el evento principal a través de eventos que nos van a servir de transferencia, ¿no? Entonces, aquí hay muchas simbologías para ello. Podríamos poner, por ejemplo, con cada evento un cuadradito, ¿no? El evento final al que queremos llegar de por qué es la falla, tendríamos un cuadradito y el evento intermedio podría ser un otro cuadradito, pero con entradas y salidas. El evento básico va a ser justamente el, lo más básico, el evento raíz, ¿no? Un evento de transferencia nos va a servir para trabajar, digamos, en un papel o algo similar con fallas. Ahora tenemos las compuertas lógicas que hemos visto en el pregrado, que nos van a permitir también tomar decisiones en este arbolito, ¿no? Entonces vamos a utilizar las compuertas lógicas más conocidas, la I, O, no, ¿no? Y bueno, podemos tener de N entradas también, ¿no? Entonces, bueno, ahí están nuestras compuertas lógicas.
Y aquí hay un ejemplito, por ejemplo, de árbol de fallos, ¿no? Este es para específicamente un motor eléctrico. Dice, nuestro motor eléctrico no arranca. ¿Está bien el tamaño o lo agrando un poquito las letras? Que podemos jalar un poquito más. Tal vez ahí, digamos. No decir nada, voy a asumir que está bien. Entonces, por ejemplo, este sería nuestro motor eléctrico, es el evento principal al que nosotros queremos ver por qué está fallando. Ya, entonces, en ese caso, por ejemplo, dice, bueno, el motor eléctrico no arranca por una de dos razones, ¿no? La falla es eléctrica o la falla es mecánica, ¿no? Vamos, por ejemplo, por la rama que dice falla eléctrica, ¿no? En este caso, por ejemplo, la falla del suministro eléctrico o la falla del circuito de control podría ser por lo que el motorcito no arranca. Vamos a suponer alguna de estas opciones, ¿no? Que el sensor, por ejemplo, de arranque está defectuoso, que el relé de arranque esté defectuoso o el interruptor de arranque esté defectuoso, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos básicos que hemos determinado para un motor específicamente en su circuito de control. Entonces, si uno de estos está fallando, entonces por eso podría ser que no arranque. Ahora, si es el problema del suministro eléctrico, ¿no? Puede ser que en baja tensión no hay alimentación, o puede ser un corte de cableado, o pueden ser conexiones defectuosas. Obviamente podríamos seguir aumentando más, ¿no? Ahora, en este otro lado, ¿por qué podría ser una falla mecánica? Podría ser porque el rotor esté bloqueado, podría ser porque el acople mecánico esté con falla, podría ser porque la parte de los rodamientos esté con falla, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué podría el rotor bloquearse? Podría ser tal vez por una sobrecarga mecánica o por una obstrucción física. Ahora, ¿por qué podría ser una falla en acople mecánico? Podría ser por desalimentación, que no haya alimentación. Podría ser un daño en el acople, ¿no? Porque entonces, si el acople no está funcionando, entonces también por falla mecánica no va a funcionar el motor. En los rodamientos, podría ser que los rodamientos estén bloqueados o podríamos decir que el rodamiento esté desgastado. Ahora, ¿qué otro problema podría ser como un evento terminal, que el motor se haya quemado? Bueno, si está quemado directamente, no hay para qué estar chequeando fallas eléctricas o mecánicas, ¿no? En este caso, si está quemado, bueno, hay que reemplazarlo directamente, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo ah, de lo que sería un árbol de fallos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este evento terminal? Digamos, el que decíamos, si el motor está quemado, podría ser que esté en cortocircuito, podría que esté en falla de conductores eléctricos o falla en el sistema de protección o por sobrecarga. Nuevamente, el sistema de protección podría estar fallando por dispositivo defectuoso de protección, por falla en relé de sobrecalentamiento, por operación de corriente continua excesiva, porque falla el sistema de control de corriente. Entonces, ahí en cualquiera de esos eventos sería una sobrecarga, ¿no? Ahora, en los fallos eléctricos podría ser desgaste en el aislamiento, ¿no? ¿Y por qué podría haber desgaste en el aislamiento? Podría ser por tensión muy elevada, podría ser por humedad, podría ser por temperatura demasiado alta, o una parte de contacto accidental entre cables, podría ser por una mala instalación, por ejemplo, ¿no?
Obviamente, repito, no es que ahí nomás podría acabar, podríamos indagar más acerca de por qué habrá humedad, por qué habrá tensión elevada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cosa es determinar una de ellas, ¿no? Entonces, si se fijan, terminamos siempre en unos eventos básicos. Ahora, ¿qué nos indican los expertos en esta área? Pues te recomiendan que no solamente te quedes con lo que es un par de niveles, ¿no? Como sería quedarse, digamos, aquí, en los que serían niveles básicos o eventos de transición, ¿no? Nos recomiendan trabajar más adelante, ¿no? Es decir, por lo menos con 5 niveles. Y justamente de ahí viene lo que es el método en su otra denominación, los 5 porqués, ¿no? Ahora, aquí nos está dando una explicación de cada uno de los eventos. Yo los voy a enviar, como siempre, esto directo por... Me confirman que les ha llegado, por favor, el link de este artículo. De todos modos, lo voy a colocar en la plataforma, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo hacemos este análisis de los 5 fallos? ¿No? También conocido por de los 5 porqués, ¿no? Aquí estaba, en este artículo estaba, ¿no? Y aquí sigue Toyota, ¿no? El fundador de Toyota. Aquí nos vamos a ir, si no vamos a ir directamente a donde dice, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reunir un equipo, ¿no? Pues que no es muy bueno que cuando es una falla importante solamente lo vea una persona, ¿no? Cuando es una falla importante en un evento dentro de la planta, pues sería ideal revisar, por ejemplo, con personas expertas en el área, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo trabajo y vamos a hacer un ejercicio similar dentro de un callito sobre lo que sería un fallo en un equipo cualquiera, pues no está de más que justamente los expertos, ¿no? En este caso los controlistas, ustedes, digan que pueden ver el fallo, pero lo bueno es que tienen, pues, cada persona una forma de ver, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas otras perspectivas vamos a tenerlas con la posibilidad de eh, explorar mayor cantidad de respuestas, ¿no? O sea, yo puedo decir, digamos, este motor puede haber fallado porque uno de sus embobinados, de la fase T, está sobrecargado. Entonces, cuando le han puesto demasiada corriente, se ha empezado a quemar, ¿no? Entonces, te voy a decir, no, eso no puede ser de ese lado, esto es sobrecarga mecánica, porque resulta que lo hemos exigido demasiado y justamente en la posición que estaba es que ese ha sido el problema, ¿no? Y el otro va a decir, no, el problema no ha sido por la sobrecarga solamente de la parte mecánica, sino que resulta que el variador de frecuencia estaba mal instalado esa fase justamente y no entregaba la corriente necesaria, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es la segunda parte, ¿no? Estamos definiendo lo que sería el problema, ¿no? Lo ideal obviamente es que todo el equipo trate de estar de acuerdo y llegar a la conclusión de una definición apropiada, ¿no?
Por ejemplo, definir el problema, aquí nos están dando el coche no arranca, ¿no? No, del encendido no arranca, ya que no tendríamos los otros pasos que, por ejemplo, digamos que no haya sido el encendido del coche, vamos a estar en otro lado. Entonces hay que definir bien el problema, ¿no? Esto es lo mismo que cuando trabajamos, por ejemplo, en un proyecto de grado, en alguna de esas cosas, ¿no? Muchos de ustedes son docentes y seguramente han sido revisores de proyectos de grado, de tesis de grado, etcétera. Entonces, cuando estamos manejando eso, entramos a lo que sería el aspecto de lograr directamente definir bien qué es el problema que queremos analizar, ¿no? Entonces, al haber elegido el equipo, entonces se puede ver desde varios puntos de vista y definir, bueno, este es mi problema, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos definido el problema, recién empezamos a preguntarnos por qué, ¿no? Justamente de ahí viene lo que sería el método, ¿no? En este caso, las respuestas deberían coincidir con los hechos, ¿no? O sea, lo que estábamos haciendo hace un rato, no supone, no, que esto puede pasar, que tal cosa. Tiene que haber eh, lo que serían indicadores de sus hechos para decir, bueno, es sobrecarga, bueno, es falla mecánica, bueno, es error en la alimentación, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, no todos van a decir lo mismo, ¿no? Si no, ¿para qué estaríamos manejando el equipo? Si todos van a pensar exactamente igual, entonces no vamos a tener mayor cantidad de opiniones, ¿no? La idea fundamental es que hay un debate, pero lo importante también es que se llegue a un consenso, ¿no? En ese sentido, entonces, colegas, lo que tendríamos que tomar en cuenta es que podamos hacer nuestro arbolito con todas las posibilidades de acuerdo a indicadores que nosotros vamos a poder obtener y vamos a poder verificar posteriormente, ¿no? Ahora, eh, esto es fundamental también, ¿no? El arbolito que hemos mostrado hace un rato estaría tomando en cuenta cuando respuestas no ayudan a comprender el daño, tenemos que entrar un poquito más en profundidad. Pero cuando se dan demasiadas posibilidades, ya también es otro momento de que deberíamos parar, ¿no? Ahora, hay más métodos para parar, ¿no? No solamente decir por qué, por qué, por qué. No llegas a los cinco porqués y si no has resuelto el problema, entonces deberías buscar otro método como el que hemos checado hace un ratito, ¿no? Ahora, una cosa que es importante, que muy pocos lo hacen después de este análisis de fallos, es realizar cambios en el plan de mantenimiento, ¿no? Puede ser incluso útil revisar los procesos de control en cada etapa del proceso, ¿no? Tal vez aumentar un sensor más, tal vez realizar un procedimiento extra, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo tengo otro artículo. Sí, creo que aquí hay una preguntita acá, veamos. Claro que sí. Me está solicitando que envíe el link del anterior. Ahora, bueno, ¿cuándo usar esta técnica? ¿No? Generalmente es eficaz y rápida en encontrar la raíz, ¿no? Pero cuando los daños son de criticidad baja a moderada, ¿no? Y bueno, esto
lo resolveríamos que, bueno, en otras palabras, es un método ágil, entre comillas. ¿Para qué? Para lograr eh, encontrar un fallo rápido, ¿no? Pero el problema de esto es, por ejemplo, que hay una tendencia de llegar a una sola causa y pueden ser múltiples las causas de una avería, ¿no? Ahora, entonces, no es útil para hacer evaluaciones de riesgo. Ahora, otro problema es que depende totalmente del conocimiento del equipo. Si tu equipo está con chakras, entre comillas, entonces no van a poder determinar la falla real. Y bueno, peor todavía si tu equipo tiene una visión sesgada, ¿no? Entonces, cuando te quedas simplemente en cinco porqués, entonces a veces comprometes resultados debido a que la visión está, por ejemplo, yo agarro puro electrónicos y lo que van a tratar es de ver un problema en electrónica y resulta que debería haber puesto un par de mecánicos o electromecánicos porque ellos también hubiera pensado en problemas que podría haber de la parte mecánica, ¿no? Ahora, en la realidad es verdad que no es tan fácil distinguir los síntomas de las causas, ¿no? O sea, parece que un síntoma fuera una causa o una causa fuera un síntoma y otra vez va a depender de la expertise del equipo para ver si el análisis es completo y minucioso, ¿no? Por ejemplo, digamos que y se me ocurre, el motor está dañado, pero no es el problema del motor, o sea, el motor efectivamente está dañado, pero resulta que el problema podía haber sido mecánico, por ejemplo, y no en el mismo motor, sino en la cinta de transportadora que utilizaba este motor o que movía el motor. Era demasiada carga que le estábamos poniendo a esa cinta y por eso el motor no podía reaccionar. Y por lo tanto, el motor quemado no era una causa, sino más bien un síntoma del problema. No sé si me dejo entender. Me quedé bien callado, che. Pasó. Y entonces, como hemos visto en los anteriores puntos, diferentes equipos pueden, desde una misma pregunta o daño, llegar a distintos resultados, ¿no? Entonces, Tito, este blogcito se lo voy a pasar también. Ahora, acá nos dan sugerencias también en este otro artículo, por aquí, ¿no? De lo que debería hacerse para realizar este análisis con un equipo, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer el equipo? Primero, debería supuestamente realizar preparación, definir el fallo, en este caso, por ejemplo, utilizar el primero que hemos visto, que sería el desarrollo del árbol, definir de manera cualitativa, establecer y monitorear las acciones y obviamente, finalmente, documentar, ¿no? Porque después que si no está documentado un fallo, hay alta la probabilidad, es muy alta, de que este fallo pueda volver a ocurrir, ¿no? Entonces, siempre es bueno documentar, ¿no? En seguridad informática, por ejemplo, con otra de las cosas que suelo trabajar, decimos que una regla, una norma que no está bien escrita, bien definida, se queda ahí en buenas intenciones.
Entonces, para que no se queden buenas intenciones y que el trabajo no sea solamente en por qué, hay que hacer una documentación, ¿no? Saliendo un poquito del tema, pero más o menos para que no se especifiquemos, voy a comentar acerca de lo que les ha pasado en el fin de semana a mis papás. Yo justamente no los he visitado, chico malo, y resulta que se habían quedado sin televisión. Y bueno, resulta que, ¿por qué se quedaron sin televisión? Si manejaban fibra óptica. Entonces, no podía ser un problema de la fibra. ¿Por qué? En primera cosa. O sea, el arbolito tendría que ser, ¿no? Estoy sin TV cable, ¿no? Y el TV cable está a través de fibra óptica. Entonces, ¿a dónde llega la fibra óptica? ¿No? O sea, la fibra óptica además entrega internet. Entonces, primera cosa que podía haber sido, que era, por ejemplo, la alimentación de fibra, no era, ¿no? Entonces, segundo problema que puede ser ya es por falta de pago, ¿no? Entonces, se hace revisión y tampoco es falta de pago, ¿no? Como era un solo servicio, internet y televisión por cable están casados, pues resulta que no es tampoco el problema de falta de pago. Siguiente posibilidad, router. Siguiente posibilidad, los cables. Entonces, o si hubiera estado acá, yo podía haber chequeado router y cables y me hubiera dicho, no, es uno de los dos equipos, pero no podía, porque no me han preguntado, no estaba yo aquí, donde mis papás. Pero resulta que les han preguntado cosas y han determinado que al final de cuentas tenía que ser una de esas dos cosas. Entonces vienen los técnicos hoy recién, porque fin de semana no trabajan, y ¿qué es lo que han hecho? Han hecho pruebas con el router, han hecho pruebas con lo que sería el cable, ¿no? Han definido que el router estaba bien y que el problema era en el cable. Entonces, bueno, ¿dónde era la conexión? Entonces, han empezado a buscar y obviamente los conectores que estaban dentro de la casa estaban bien. Como han hecho el cableado fuera de la casa, que bueno, eso está fuera de norma, ¿no? Deberían haber hecho a través de cableductos y shafts, pero como es una casa que tiene más de 50 años, pues no tenía ni cableductos ni shafts. Entonces, lo han hecho por fuera para que no se vea feo, ¿no? Porque tiene que ir de un piso a otro y a través de una habitación a otra, etcétera. Entonces, lo que han hecho ha sido sacar por fuera, ya, listo. Buscaron por fuera y resulta que en el techo unos pajaritos habían hecho nidos y al hacer sus nidos habían dañado un par de cables que estaban ahí arriba, ¿no? Entonces los cablecitos eran el problema al final. Solución, reemplazar los cables y los han reemplazado, ¿no? Entonces ahí han solucionado el problema de mis papás, ¿no? No es eléctrico específicamente, pero más o menos la conexión de datos sí es la misma hermenéutica, ¿se han dado cuenta? Entonces, ¿qué es el primer paso, no? Primero que nada, deberían prepararse. Que, ¿quién es? El análisis del sistema y el equipo, ¿no? Como decíamos un rato, se crea el equipo de trabajo y se obtiene la información, ¿no? Entonces, bueno, hay varios métodos, estamos viendo dos. Hay incluso software que te puede dar una mano. Bueno, este software lo están promocionando estos señores, pero vamos a continuar, ¿no? Luego de ¿qué es lo que tienen que hacer los equipos? Tienen que determinar lo que sería
las operaciones conflictivas, o lo que decíamos, nuestras probabilidades de fallo, ¿no? Luego, indicadores para cada equipo o para cada dispositivo que se va a analizar, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, bueno, el router, por ejemplo, como yo sé que está bien o mal. Agarro un equipo de medición, puede ser, por ejemplo, un analizador de protocolos, o si no, incluso un celular con un adaptador para RJ45 y un cable de red, se puede probar con eso. No, no hay mucho lío. Entonces, lo mismo parecería con un PLC, si la parte de comunicación es fallida, ¿no? Porque hemos chequeado la semana pasada. Entonces, nosotros conectamos, vemos que efectivamente hay conexión, que me entrega una dirección IP, que yo le puedo hacer ping a mi puerta de enlace y que de la puerta de enlace pueda salir hacia Internet, o mínimamente, en el caso, digamos, TV cable, como decíamos hace un rato, a mi servidor local. En el caso de a nivel industrial, por ejemplo, a mi servidor de dominio o a mi controlador local, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hemos determinado esos indicadores, podemos parametrizarlo, ¿no? Y de esa manera podemos definir el fallo que podemos editar. Otra vez, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Llegamos a entender el problema, por qué es o qué es lo que queremos analizar, ¿no? Una vez que encontramos el problema principal, entonces, por ejemplo, aquí nos dan la funcionalidad incorrecta de un equipo o la rotura de una pieza crítica o un equipo no está cumpliendo con lo que debería hacer, ¿no? Entonces ahí tendríamos que desarrollar nuestro arbolito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay otro arbolito que hace un rato hemos visto en un motor, ¿no? Este nos dice el fallo que queremos evitar es el fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser fuego en el material o un uso inapropiado en el equipo, es lo que ha definido al final, ¿no? Entonces, son las ramas de primer nivel. Si es fuego del material, entonces podría ser un ensamblado incorrecto o un fallo de diseño, ¿no? Por ejemplo, podría ser fuga, ¿no? Por un ensamblado incorrecto o puede ser fuga por un fallo en el diseño, ¿no? Ahora, bueno, aquí es I, ¿no? Entonces, ambos tienen que pasar para que haya fuego en el material, ¿no? Aunque no estaría muy de acuerdo con esta, pero bueno, es lo que nos están dando de ejemplo, ¿no? Según yo debería ser O. Pero, ¿qué pasa con el combustible inadecuado o un error de conexión? Cualquiera de esas dos puede ser un uso inadecuado de un equipo y cada una de estas celestitas sería, por ejemplo, una rama básica, ¿no? Ahora, una rama no desarrollada podría ser, por ejemplo, en este caso, un cortocircuito, se lo puede expandir posteriormente, ¿no? Nos están diciendo que cuándo utilizar las compuertas y qué tipo de compuertas hay. Y luego se define el árbol, ¿no? Para no disponibilidad, para frecuencia de ocurrencia, para el tiempo hasta que ocurra el fallo, el tiempo entre reparaciones, el tiempo medio entre fallos, etcétera, ¿no? Entonces, esos parámetros nos van a servir posteriormente, una vez hecho el análisis, para poder determinar, por ejemplo, qué acciones se va a tomar luego. Bueno, ahí nos dice, bueno, ¿en qué medida las ramas básicas contribuyen a la ocurrencia del fallo que se pretende evitar? O sea, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, en el arbolito que nos ha mostrado ahorita, de que haya un cortocircuito? ¿No? Entonces ahí, como hacíamos la otra vez, por ejemplo, análisis de riesgo, decimos, bueno, pues, la probabilidad de que ocurra un cortocircuito es 1 en 10, 1 en 1000.
porque un email no, es que estamos siguiendo este protocolo y se reduce, ¿no? Entonces, eso hay que analizar con el equipo, ¿no? Ahora, un efecto causa tenemos que chequear también ahí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el fallo se pueda evitar si la rama se ha determinado que ha pasado? Es decir, que el evento básico, por ejemplo, se me ocurre un golpe de ariete en un motor. Por alguna razón ocurre, aunque si hay variador no debería pasar. Entonces, ese golpe de ariete hace que se sacuda lo que está controlando la planta de ese motor, ¿no? Porque al final de cuentas el motor es un actuador nomás. ¿Qué ha pasado con ese actuador? Ha hecho un golpe de ariete y por lo tanto lo que estaba controlando también se ha sacudido, ¿no? Entonces, la importancia de que haya ocurrido ese problema con el motor es lo que tenemos que definir. Por ejemplo, ya, hay ese golpe que sería nuestro fallo primario, fallo básico, y consecuencia posterior a la cinta transportadora ha hecho un movimiento brusco. Ese movimiento brusco que ha ocurrido, que falla la dosificación de otro punto de la red, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis nos da una probabilidad de ocurrencia también. Y finalmente, como decíamos, ¿no? Como último paso, la documentación. Aquí hay un ejemplito. No, aquí por ejemplo, estos son con puertas I, ¿no? Entonces, si pasa uno y 2 ocurre el evento B. Si pasa 2 3 y 5 el C, uno 4 y 5 el D, 3 y 4 el E, ¿no? Entonces, los eventos tomarían en cuenta, por ejemplo, estos valorcitos, ¿no? Nuestro evento principal supuestamente es el fallo de una bomba, ¿no? Entonces el evento B es fallo de la válvula y fallo del cierre de la válvula, ¿no? Entonces ambos están fallando, ¿no? El C ocurre cuando hay fallo de válvula, fallo de indicador y fallo en el control de comandos. El caso de D es que haya fallo de la válvula, fallo del indicador y además fallo en el suministro eléctrico. Y esta última dice que en el control de comandos y en el suministro eléctrico además, ¿no? Entonces, si evitamos estas cuatro opciones, se supone que deberíamos evitar que falle, porque esto es un o cualquiera de estas que ocurra hace que falle la bomba. Vamos a trabajar. Entonces, pues, si lo manejamos a nivel con puertas lógicas, vamos a decir uno y 2 3 y 4 etcétera, ¿no? Ah, para eso había servido los sistemas digitales, ¿no? Sí, Juan Carlos, estoy enviando uno por uno los links, pero además lo vamos a poner en la plataforma, ¿no? De manera inmediata, a eso de las 8:30, algo así, cuando acabemos la clase. Nos estaba diciendo Juan Carlos si podemos enviarles los links, ¿no? Entonces estamos justamente pasando, ¿no? Entonces, ya habíamos analizado este otro artículo. Bueno, es una metodología de trabajo que se llama lectura comentada. Supuestamente es bastante válida, ¿no? Hablando de eso, aquí vamos
Bueno, ¿dónde estamos? Entonces, a ver, veremos este otro. Entonces, en este caso, nos está mostrando en este articulito la forma de encontrar la causa raíz, ¿no? Queremos que nos molestes, bot. Y ahí está en inglés porque se lo llama método de los cinco porqués, para la redundancia, ¿no? No, el primer por qué. ¿Por qué el equipo falla? ¿No? ¿No? Entonces, fíjense, aquí está el problema y buscamos una causa. ¿Por qué se ha sobrecalentado? Ahora, otra vez, un nuevo por qué, ¿no? ¿Por qué se ha sobrecalentado? Porque el enfriamiento, perdón, el ventilador de enfriamiento ha fallado. ¿Por qué el ventilador de enfriamiento ha fallado? Porque se perdió el servicio regular, obviamente del ventilador. Ahora, ¿por qué su servicio se ha perdido? Porque utilizamos un sistema de papel y ese papel continuo se ha roto. ¿Y por qué entonces no tenemos un sistema de mantenimiento automatizado, ¿no? Porque estamos resistentes a adoptar nueva tecnología. O sea, en este caso, por ejemplo, hemos llegado a un quinto nivel y tal vez este no sea uno muy coherente, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, hasta aquí podría haber sido un buen análisis y me dice, ¿por qué estamos perdiendo el servicio de mantenimiento? ¿No? Porque estamos trabajando con papel, o sea, aquí medio que nos quieren meter un sistema a la fuerza, ¿no? Pero, ¿qué es lo que deberíamos tener para evitar un sobrecalentamiento de un ventilador? Pues justamente un sensor que nos diga que este ventilador está funcionando, uno, y dos, que además eh, está trabajando a cierta temperatura, ¿no? Entonces tendríamos que tener un sensor que nos indique, por ejemplo, está encendido o apagado, y esto podría ser simplemente a través de medir una corriente. Y por otro lado, tendríamos la posibilidad de trabajar con un sistema automatizado, ¿no? Entonces ahí es donde entraría la visión de este equipo, ¿no? Ahora tampoco es cualquier equipo, ¿no? Los de Rockwell son supuestamente expertos en control, ¿no? Ahora nos dice que puede tener hasta 6 o 7 iteraciones de los porqués, ¿no? Ahora, a ver si tenemos un template que nos están ofreciendo. Entonces, aquí tendríamos lo que sería un ejemplito. Creo que lo puedo agrandar un poquito más, perdón. Puedo- Lo voy a agrandar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Primero, descripción del fallo, por qué esto ocurre, así 5 veces, ¿no? Y
Cuando llegamos al quinto nivel, le damos la solución, ¿no? Y le damos un plancito para implementar la solución. Facilito, ¿no? Entre comillas. Entonces aquí nosotros podríamos, con simplemente esta matriz, analizar, entre comillas, cualquier fallo que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, es una especie de análisis en escalera, nos está diciendo el artículo, ¿no? También las enviaré esto, obviamente, si lo manejan en inglés muy bien, lo pueden traducir, ¿no? Para estar en línea. Ojo, ¿no? No es obviamente es idioma originario, en el caso de maestría también van a tener que hacer en un idioma extranjero. No la tesis, por lo menos el abstract, si no me equivoco. Chequeado. Bueno, hasta ahí sería el análisis de los 5 pasos.